Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrados me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, como los hermanos recuerdan, hasta el verso 4, que fue la primera tentación, habíamos estudiado, y nuestros pasajes a considerar hoy van a ser el verso 5 al 8, que sería la segunda tentación que Satanás trae para Jesús después de los 40 días en que el Señor había sido probado y tentado. Entonces el pasaje dice así: después de la primera tentación que el Señor le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, dice que y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Entonces parece ser que el diablo muestra delante del Señor una visión donde Él contempla todos los reinos de la tierra. Ahora, antes de entrar a estudiar la tentación y las palabras que el diablo va a decir para Jesús, es muy importante que nosotros conozcamos la persona que está hablando con el Señor, porque así vamos a entender un poco las palabras que Él dice para el Señor. Jesús, hablando con los judíos ahí en Juan 8, si usted quiere puede ir al pasaje, Jesús nos retrata quién es el diablo, porque a simple vista pareciera que las palabras de Satanás tienen cierto poder, cierta autoridad y son cierta tentación para Jesús. Ahora, cuando Jesús, como Él es Dios, conoce quién está delante de Él, conoce las intenciones que Él trae y conoce las características de esta criatura, las palabras que vamos a leer que Satanás le dice a Jesús pierden un poco de valor. Ahora, si nosotros no conocemos quién está hablando ni lo que dice Jesús acerca de Satanás, podemos malinterpretar la tentación. Entonces vamos a leer primero el diagnóstico de Jesús acerca de Satanás. Lo que nos dice Él de su carácter, de su persona, de la manera como actúa. Porque eso es muy importante. Cuando usted va a hacer un negocio y usted sabe que la persona que está delante, que le está proponiendo el negocio, es una persona mentirosa, es una persona tramposa, usted va a tener mucho cuidado con el negocio que va a hacer con ella. Ahora, es diferente cuando usted tiene una persona honesta, íntegra, que usted sabe que es una persona que sabe hacer bien las cosas. Todo cambia de acuerdo a la persona que tenemos delante. Entonces, la tentación que vamos a leer que Jesús trae para Satanás toma otro color cuando nosotros sabemos quién es Satanás a la luz de las palabras de Jesús. Amén. Entonces, vamos a leer las palabras de Jesús que nos muestran quién es Satanás. Ahí en Juan 8, verso 44, el Señor va a hablarle a los judíos. Porque los judíos se creían hijos de Abraham, pero en realidad no eran hijos de Abraham. Como Jesús les va a decir, Él les dice que ellos se parecen más a su padre y su padre es Satanás. Y así como físicamente un hijo se puede parecer a sus padres, también espiritualmente los hombres se parecen a aquel que es su padre.
Y en la descripción que Jesús da de los hijos, saca a la luz cómo es el Padre. Vamos a verlo. Dice ahí en el verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, los hijos se conocen o se parecen al Padre por los deseos que tienen. Está diciendo Jesús. Ahora nos va a decir que los deseos de los judíos son muy parecidos a los deseos de su padre, el diablo. Y vamos a conocer a la luz de Jesús, a la luz de la palabra de Jesús, cómo es el diablo. Mira lo que él dice. Él, o sea, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces hay dos características principales que nos habla Jesús acerca del diablo. La primera es que él es homicida. Y la segunda es que él es mentiroso. Y eso es muy importante por lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Cuando Jesús está en el desierto, cuando Jesús tiene hambre y aparece Satanás a tentarlo, Satanás no aparece para ayudarlo. Satanás no es un buen amigo. Satanás es un hombre malintencionado, una criatura malintencionada. Aquí dice el Señor que él es asesino por excelencia. Él viene a matar. O sea que las tentaciones que él hace para Jesús tienen la intención de matar. Así le diga, no, come y vivirás y serás como Dios. Lo verdadero era que él quería matar a Eva y a Adán. Aunque le decía que quería que vivieran, lo verdadero es que él quería matarlos. Y eso es muy importante, porque cuando yo entiendo el carácter de este ángel caído y sus intenciones, yo voy a ver la tentación de otra manera, ¿sí? Si usted se acerca a una persona y esa persona le dice, mira, yo tengo el deseo de ofrecerte esto, y parece muy bueno, pero cuando tú te enteras que la persona que está delante de ti es un asesino y un violador, aunque él te diga las palabras más bonitas, tú no le vas a creer, porque el carácter de la persona da para desconfiar, ¿cierto? Entonces, Jesús nos muestra que este que vino a tentarlo, que este que vino a provocarlo, que este que vino a desviarlo del camino, es un homicida. Y lo único que viene es matar, lo único que viene es a matar, a robar y a destruir. ¿Sí? Y como un homicida astuto, él no se presenta con cachos ni con cuerno, sino él se presenta como alguien que le va a ofrecer algo muy glorioso a Jesús. Pero el Señor le conocía. Y lo primero que nos dice Jesús acerca de la tentación de Satanás es que este que le está hablando a él es homicida. Eso es muy bueno también para nosotros saberlo. Nosotros tenemos en la vida dos caminos. El camino de Dios que conduce a la vida, pero también otro camino que conduce a la muerte. No existen cosas intermedias. O las personas están encontrando la vida y el camino a través de Jesús, o están siguiendo un camino de muerte por medio de las mentiras y de los engaños de Satanás. No existe nada intermedio. Jesús dijo, un camino conduce a la vida, es estrecho, es angosto. Hay otro amplio, lleno de mentiras, de engaños, que conduce a la muerte. Tú puedes escoger cualquiera de los dos caminos, pero es muy bueno entender quién nos está hablando. Si no es Jesús, si no es Dios, si no es la palabra, entonces por ende seguramente será el enemigo de Dios, será Satanás y serán sus muchas mentiras las que estén abundando delante de nosotros. Amén. Entonces, lo primero, homicida. Lo segundo, mentiroso. Porque algunas personas parecen acreditar lo que Satanás dice. Hermano, ahí Satanás le está ofreciendo los reinos del mundo, quiere decir que le pertenecen a él. ¿Sí? ¿Será que Satanás dice verdad? ¿Qué dice Jesús?
Porque a veces pareciera que lo que dice Satanás es una verdad y no es verdad, hermanos. Vamos a leerlo. Yo sé que a veces estas cosas comienzan a cambiarnos un poco la perspectiva de estos pasajes, pero es bueno tener un entendimiento completo de la palabra para interpretar la tentación de Jesús. Dice ahí: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Quiere decir que en algún momento Él estuvo en la verdad. Hasta, dice los profetas, hasta que se halló engaño en su corazón. O sea, Satanás, como una criatura creada por Dios, hubo un momento donde estuvo en una posición de criatura sirviendo a Dios hasta que en su corazón comenzó a surgir una serie de cosas que lo llevaron a desviarse de su camino. Y sigue diciendo: y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces, las palabras que la Escritura nos cita de Satanás, según lo que está diciendo Jesús, no son verdaderas, ¿sí? Porque no hay verdad en él. ¿Y qué más dice? Cuando habla mentira, de suyo habla. O sea que cuando Satanás habla, él habla de lo que él es. ¿Y qué es lo que él es? Mentiroso. Entonces cuando él habla, de suyo habla, ¿qué es? Mentiras. Él no puede ser verdadero, él no puede ser veraz. Él siempre que habla, él habla mentiras. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesús, que le conoce verdaderamente. Dice: porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces lo que nos dice Jesús es que Satanás es por naturaleza. Su carácter es un carácter totalmente mentiroso. Siempre que habla es mentira. Y él es el padre de todos los mentirosos. Así que tal vez si usted acostumbra a decir mentiras, si usted acostumbra a ser engañoso, si usted acostumbra a ser tramposo, se está pareciendo más a este padre que a Dios. Porque Dios es santo, Dios es verdadero. Y los que mienten son hijos ¿de qué? De Satanás, porque él es mentiroso. Ahora, vamos al pasaje que estamos estudiando. Ya después de haber escuchado lo que Jesús nos dice acerca de Satanás. Porque como dice Pablo, no ignoramos las estratagemas de nuestro enemigo. O sea, nosotros no ignoramos que cuando Él viene a nosotros, generalmente por causa de lo que Él es, viene con mentiras, viene con engaños, viene con falacias, viene con cosas que no son reales, que no corresponden a la realidad. Él es así. Dice ahí en Lucas 4, verso 6. Entonces Satanás es una persona que acostumbra a mentir, que es propio de él la mentira. Entonces cada vez que escuchemos hablar al diablo, ya debemos escucharlo como una persona que nos va a mentir. Y miren lo importante, hermano, nos va a mentir con el fin de matar, porque él es homicida. Como un león, como lo describe la Biblia, que lo único que desea es satisfacer su sed con la sangre de sus víctimas. Él solo que quiere es que matar. Como un asesino y un violador que solo está buscando a la niña y la está engañando a través de palabras, porque lo único que él espera es hacerle daño. Así es Satanás. Ese es el retrato que nos da la Escritura de aquel que está hablando con Jesús. Amén. Ahora miremos un poco lo que dice Satanás, que como Jesús lo dijo, realmente es una mentira. Que realmente es una mentira, dice ahí en el verso 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy.
Entonces ahora Satanás nos dice que toda la potestad de estos reinos a él la fue entregada y que él tiene el dominio sobre eso para darlo a quien quiere. Ahora, cuando no conocemos la verdad, es muy fácil creer la mentira. Entonces vamos a leer otros pasajes y vamos a ver aquellos pasajes que a veces nosotros interpretamos como si lo que Satanás está diciendo fuera cierto. Existen varios pasajes, yo se los voy a leer y se los voy a citar. Si usted puede ir rápido, vaya a ellos. Efesios 2, verso 2. Algunas veces nosotros los interpretamos como si realmente Satanás fuera dueño de todos los reinos y como si él tuviera potestad sobre ellos. Dice Pablo, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otro pasaje, Efesios 6, verso 12. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y 1 Juan 5, 19 dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿qué es eso de que el mundo entero está bajo el maligno? ¿Qué es eso de que Satanás es el príncipe de este mundo? ¿Y qué es eso de que Satanás, con todo un esquema organizado de potestades, de gobernadores de las tinieblas, están en este mundo? El hermano William Hendricks, haciendo un comentario de Lucas 4, él habla muy interesantemente de la interpretación correcta de estos pasajes. Yo se la voy a leer a los hermanos para que entiendan lo que significa y lo que no significan, según lo dice este hermano. Dice, los primeros tres prueban simplemente que Satanás ejerce una poderosa influencia en la vida mala de todas aquellas personas y espíritus que le obedecen como Señor. Si usted mira Efesios 2, la operación del espíritu maligno de Satanás es que sobre los hijos de desobediencia. Si usted mira Efesios 6 y aún 1 Juan, cuando dice que todo el mundo está bajo el maligno, es que en realidad cuando el hombre cayó, el hombre quedó bajo el señorío y la influencia de Satanás por su naturaleza caída. Esa es la correcta interpretación de esos pasajes. Mira lo que sigue diciendo el hermano. Pero tales referencias, por cierto, no prueban que el diablo sea el dueño y máximo gobernante de las naciones, con el derecho y el poder para disponer de ellas y de sus riquezas como a él le plazca. Una cosa es la autoridad que él tiene y la operación que él hace sobre los hijos de desobediencia, y otra cosa que él diga que es el dueño absoluto de este mundo y de los reinos de este mundo, y que a quien quiera él se los da como él le plazca. Como dijo un hermano, esto es como cuando alguien le está ofreciendo a usted un gran negocio, le vende un gran asunto y cuando usted se da cuenta, el asunto no era de él. Hay hoy en día muchos estafadores. La palabra mentiroso también en el griego puede traducirse falsificador. Alguien que muestra algo como que es de él, pero en realidad es un ¿qué? Usurpador. Alguien que está tomando algo que no le pertenece. Ahora, ¿por qué interpretamos esto así? A la luz de otros pasajes. Vamos a leer los otros pasajes. Usted va a encontrar desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, que toda la gloria, todo el poder, todo el reino, todas las riquezas le pertenecen al Dios único y soberano. Eso es lo que usted encuentra desde Génesis, en los Salmos y en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer por lo menos unos versos para que usted no haga cara como si le estuviera hablando algo falso. Salmo 24, verso 1. Salmos muy conocidos.
Dice el salmista, de Jehová, ¿de quién? De Jehová es la tierra y su plenitud. Y no solo eso, hermano, el mundo, y no solo eso, y los que en él habitan. ¿Quién es el dueño? De Jehová, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vamos a leer otro pasaje, hermanos. Salmo 2, verso 7. ¿Quién tiene autoridad para decirle al Hijo, estos reinos son míos, pídemelos y yo te los daré? ¿Satanás o quién? Entonces usted se da cuenta que la segunda tentación es una gran mentira de aquel que no habla verdad, sino que siempre que habla mentira, porque es mentiroso. Amén. Mira lo que dice el Salmo 2, hablando Dios. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, Jehová le habla al hijo. Y el hijo dice que el padre le dijo a él, pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, ¿de quién son las naciones y los confines de la tierra? De Jehová. ¿Y a quién se los prometió? Al Hijo. Acuérdese, pero como Satanás es mentiroso, y como Satanás quiere tomar lo que no le pertenece, y quería engañar y tentar al Hijo, a Jesús en el desierto, entonces él cuando habló, su tentación fue ¿qué? Mentiras. Mentiras, hermano. Un pasaje más, Romanos 11, verso 36. Pudiéramos leer muchos pasajes, hermano. En realidad, en relación a esto, pudiéramos leer muchos pasajes. La idea es, una vez descubrimos que él es mentiroso y homicida, nos comenzamos a dar cuenta que las palabras que él está hablando también son mentiras. Porque él no habla verdad. Siempre que habla de lo suyo, ¿habla qué? Mentira. Romanos 11, 36. Porque de él, y por él, y para él. Mira esas palabras. De él. No son de Satanás. ¿De quién son? De él. Por él. Y además ¿qué? Y para él. Son todas las cosas. Y a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, una vez descubrimos que Jesús nos dice que el que está delante de él es un homicida y es un mentiroso, a la luz de las otras escrituras encontramos que lo que Satanás le estaba diciendo a Jesús era una gran mentira. Ahora, ¿por qué Jesús no discutió el asunto? Ahora lo vamos a entender también. Ahora lo vamos a entender. Porque vamos a ver un poco el carácter de Cristo, aún cómo trata con el mentiroso. Entonces sigamos leyendo Lucas. Vamos allá a Lucas. No pierda Lucas porque es el pasaje que vamos leyendo. Ahora, aunque es una mentira, vamos a leer la mentira que dijo. Porque aunque es una mentira, lastimosamente, es una mentira que él ha usado para engañar a muchos. Es una mentira que ha hecho que muchos hombres, por el engaño y por la tentación de estos asuntos, pierdan su propia alma eternamente. Una mentira con la que ha engañado al mundo tanto que cuando Primera de Juan expone cuáles son los asuntos del mundo, dice, aquí lo estudiamos cuando estudiamos Primera de Juan, ¿cuáles son los 3 asuntos del mundo? La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Entonces, uno de los 3 aspectos que son los deseos de los ojos. ¿Cómo así? Le llevó a un monte y le mostró. ¿Qué hizo? Puso delante de los ojos de Jesús algo que a la vista para los hombres siempre ha sido ¿qué? Codiciable.
Si usted recuerda en el Edén, también Satanás sutilmente, aún las cosas que Dios ha dicho no comas, Satanás las vuelve codiciables. Parece ser que el hablar de Satanás, las mentiras de Satanás, pueden engañar tanto el corazón del hombre que algo que es normal se vuelva codiciable, ambicionable, si se puede decir. Y era lo que le mostró Satanás a Jesús en el verso 5. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Como les decía, yo no creo lo que él estaba diciendo. Como cuando usted va a hacer un negocio con una persona tramposa, no crea lo que le está diciendo. Ahora, lo que es verdad es que puso una tentación delante de Jesús. Y la tentación, ¿por qué toma peso? La tentación toma peso porque si usted lee los pasajes anteriores como veníamos estudiándolos, Jesús tiene hambre. Jesús está pasando necesidad. Jesús está en un desierto. Jesús lo único que tiene alrededor es tierra y piedras, y un sol terrible en el día y un frío terrible en la noche, fieras, animales salvajes y a un enemigo hostigándolo. Entonces, un ambiente tan difícil, la propuesta de los reinos con la gloria de este mundo se vuelve algo tentador, ¿no? Aún parece ser, como lo muestra la Escritura, para el mismo Señor Jesús. ¿Cuál es el problema de esto? Porque como vamos a ver y como entendemos por las Escrituras, todos los reinos de esta tierra fueron creados para Él. O sea, eso que tal vez Satanás mostró para Cristo era algo que le pertenecía a Él y que llegaría a ser su herencia, como decía el Salmo 2. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Que es lo que vamos a enfatizar ahora. Dice ahí en el verso 7: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Entonces la oferta de Satanás, que era aparentemente muy buena, tenía un condicional. ¿Y cuál era el condicional? Que el Hijo, que Jesús, adorara a la serpiente. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces lo único que pedía Satanás para Jesús era que él se volviera el objeto de adoración. Si Satanás era adorado por él, él iba a entregar todas las cosas. Y esto sí comienza a ser un asunto muy serio, porque el pago por el reino que Satanás ofrecía a los ojos de Jesús, como lo vamos a ver, era muy alto. Porque Satanás estaba pidiendo algo, como Jesús le va a responder, que solo le pertenece a Dios. Ahora, yo pienso que es muy bueno que nosotros comencemos a ver estos pasajes como lo hemos venido haciendo y los apliquemos a nosotros. Entonces, en vez de estar durmiéndonos, comencemos a pensar: ¿cuántas ofertas pueden llegar a mi vida con el fin de que mi adoración central a Dios sea mudada? ¿Cuántas personas simplemente, a veces ni siquiera por los reinos de la tierra, su Dios comienza a ser otro y su adoración comienza a ser otra? Yo no me acuerdo la historia de un atleta que llegó a ser un misionero muy conocido, creo que era Eric Liddell, que se le pidió, yo no recuerdo bien la historia, si él era adventista o no, pero él tenía una competencia muy importante, unas olimpiadas, y las olimpiadas eran el sábado, y él era adventista, y él, por causa de que no podía quebrantar el sábado, porque a su manera de pensar el sábado era el día de adoración al Señor, él rehusó competir en unas olimpiadas internacionales donde era muy probable que él ganara la medalla de oro, porque él consideraba que el sábado era el día de adoración al Señor. Ahora, yo no me voy a poner a entrar en la discusión si el adventismo y el guardar el sábado sea la verdad o no. Lo que quiero resaltar era lo importante que era la adoración
para Eric Liddell a Dios tanto que fue capaz de sacrificar la gloria de recibir una medalla de oro en las Olimpiadas más importantes del mundo en deporte. Este hombre tenía ¿qué? Convicciones. Pero ¿cuántos cristianos aún no sacrifican el día de culto? Aún no sacrifican su oración, aún no sacrifican la lectura de la palabra por baratijas que le ofrece este mundo. ¿Cuántas personas adoran otras cosas más que al Dios verdadero? ¿Sí? Y Satanás, hermanos, Satanás es un enemigo tan malo y tan corrupto que a veces ni siquiera busca que le adoremos a él. Si podemos adorar al trabajo, si podemos adorar a las riquezas, si podemos adorar cualquier otra cosa que Dios, él ha ganado. Porque es ese mal perdedor que aunque él pierda pero el otro pierda, está más satisfecho porque el otro pierda aunque él no gane. ¿Sí me entiende? Así es Satanás. Y él siempre va a querernos tentar para que nuestro Dios sea otro. Nuestra adoración gira en torno a otro que no es el Dios verdadero. Puede ser las riquezas de este mundo, puede ser el simple placer sexual, puede ser aún no más el que nosotros podamos obtener algunas cosas violando y desobedeciendo la palabra del Señor y sus caminos. Siempre la tentación va a estar ahí, hermano. Siempre Él va a querer dañar, matar y destruir nuestra vida espiritual. Siempre. Y a veces sus ofertas son muy sutiles. Y nosotros debemos estar muy pendientes. Yo en estos días hablaba con un hermano y le decía, hermano, me hicieron una invitación y a veces hasta parece algo espiritual y hasta a veces parece la obra del Señor. Y yo le decía, hermano, conociendo la persona que te hizo la invitación, lo único que te puedo decir es que tengas cuidado. Porque la oferta cuando viene de cierta boca ya se vuelve peligrosa, ¿no? Nosotros debemos saber cuál es la fuente, cuál es la intención. Si esto que está delante mío me va a llevar a una adoración más plena y más profunda del Dios verdadero, o me va a llevar a desobedecerlo de alguna manera, o me va a llevar a poner otro asunto por encima de él. ¿Cuál es la tentación que tengo delante yo? Eso es muy importante, hermano. Siempre en el camino vamos a tener la tentación de adorar algo más que a Dios, de poner algo primero que nuestro Señor. Pero por eso estamos leyendo estos pasajes, para que aprendamos de Jesús y creamos en Él y confiemos en Él. Pero también para que sigamos sus pisadas. Amén. Entonces es muy bueno leer cómo Jesús respondió a tal tentación. También, hermanos, es muy interesante ver que a veces la tentación llega cuando estamos en momentos de prueba y debilidad, ¿no? Satanás esperó el momento indicado, en el momento... Como imagínese usted está en una quiebra total, pasando necesidad, sin ningún recurso, y le llega alguien, le tengo el negocio. El negocio es este y este y este. Lo único que tiene que hacer es dejar de congregarse. Y usted comienza a pensar, bueno, va a tener un mejor salario, mi familia va a estar más tranquila. Lo único es que ya no voy a poder adorar a Dios. Ay, hermano, mejor sería vivir toda su vida en pobreza que dejar de adorar a Dios, hermano. Mejor sería pasar más días en el desierto que sacrificar lo que es la adoración y el culto al Dios verdadero. En serio, hermanos. Cuando Jesús obedeció y honró a Dios, vinieron ángeles y le servían. Pero cuando el hombre sirve a Satanás y adora a Satanás por encima de Dios, lo único que le espera después es la muerte. Porque él viene ¿para qué? Matar. Un hermano decía, Satanás no trata bien ni siquiera a sus esclavos. Yo vi un documental de algunos artistas que ellos hablan que para llegar al éxito en la música hicieron algunos pactos. Solo Dios sabe si fue verdadero o no fue verdadero. Pero usted mira cómo cada uno de estos artistas comenzaron a terminar en su vida, y todos terminaron en depresión, en drogadicción, en homosexualidad, en alcoholismo, porque Satanás no paga bien. Satanás, como Jesús lo dijo, es un ¿qué? Homicida. Y el pago del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Y muerte qué? Espíritu. Aunque la gente se siente en los reinos de este mundo y sus riquezas, el pago muchas veces es muerte. Y muerte es
espiritual. Ahora, la parte más importante, la respuesta de Jesús. Y con eso vamos a ir concluyendo y dirigiendo nuestra enseñanza al final. Leemos las palabras de Jesús y aprendamos de Él, porque Él dijo, miradme a mí y ser salvos. O sea, no solo aprendemos de la estrategia de Satanás, del engaño de Satanás, la sutileza de Satanás, sino que el verdadero camino es aprender de Jesús, mirar cómo Jesús respondió, ver cómo actuó nuestro Señor y caminar por el camino que Él caminó. Amén. Dice ahí en el verso 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces esta respuesta nosotros la vamos a dividir en 3 partes para entenderla un poco más y para disfrutar un poco más lo que Jesús dijo. La primera parte es cómo le responde el Señor a Satanás. Vete de mí. Eso es muy importante. Lo primero es que Jesús no entra en una conversación detallada con la serpiente. Jesús no le dice, bueno, yo quiero que me muestres un poco más cómo es el reino de Babilonia, que me muestres un poco más el reino de Egipto, cómo es Roma. Muéstrame un poco qué es lo que me vas a ofrecer. ¿Cómo es el negocio? Yo quiero saber algo más del asunto. Sí, porque a veces nosotros, muchas veces, hermano, no solo una vez, sino la mayoría de veces que nosotros caemos ante la tentación es porque nosotros jugamos con la tentación o coqueteamos con ella. Nos volvemos amigos de aquello que es peligroso. Nos volvemos amigos de aquello que nos conviene. Gastamos conversaciones con aquellas cosas que aún nosotros por el Espíritu y por la conciencia sabemos que no nos convienen. Pero Jesús nos enseña que para poder vencer la tentación no hay que jugar con la tentación. Hay que decirle, vete delante de mí. No te quiero aquí. Esto no lo voy a conversar. Esto, aléjate de mí. ¿Sí ven lo importante de esto? Vamos a leer unos pasajes donde la Escritura nos enseña que esto es un principio de sabiduría cuando viene la tentación. Si viene alguien, por ejemplo, a proponerle un mal negocio, y usted entiende que es un mal negocio, y usted sigue escuchando, tal vez llega a un punto donde el mal negocio se le vuelve codiciable. Pero si la persona desde un comienzo le dijera, vete delante de mí, yo no hago negocios así, se acabó la tentación. Pero si usted comienza a escuchar, es posible que usted escuchando sea seducido. Vamos a leer algunos pasajes, hermano, para ver el principio acá. 1 Corintios 15, verso 33. Y el asunto es que a veces nosotros erramos. Y Pablo nos va a decir, no erréis. ¿Y por qué a veces erramos? Porque a veces permitimos cosas. Dice ahí, es que es interesante, yo he visto lugares cristianos donde viene el endemoniado. ¿Cómo te llamas?, dice el pastor, y el demonio le dice, me llamo Belcebú. ¿De dónde vienes? Vengo de las 300 profundidades de Satanás. ¿Con cuántos estás? Y el pastor dura media hora conversando con el demonio. Ay, hermano, las malas conversaciones. Hay conversaciones que no deberíamos tener, hermanos. A veces nos gusta hablar con el diablo mismo, hermano. A veces nos gusta hablar con el diablo mismo, hermano. Personas que sabemos que no nos conviene y nos gusta hablar con las que no nos convienen. Personas que sabemos que son mentirosas, que son seductoras, que son engañadas. Y nos gusta hablar con el diablo, hermano. Pero Jesús le dijo, vete. Quítate de aquí. ¿Sí? Jesús fue. ¿Por qué? Mira lo que dice Pablo. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, póngase a pensar eso. No solo las malas conversaciones traen algo malo para usted. Lo bueno que hay en usted puede ser corrompido. Entonces hay que tener mucho cuidado con ¿qué? Con las malas conversaciones.
Lo que para usted es una tentación no debería volverse una conversación. ¿Sí? No debería haber un intercambio. Imagínese Jesús diciéndole a Satanás, bueno, ¿y qué más me da? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo así que adorarlo a usted y no a Dios? ¿Cómo? Explíqueme. Imagínese a Jesús en esa posición. Que a veces es la posición que muchos nosotros tomamos, ¿no? Jugamos con conversaciones, jugamos con situaciones que son el mismo diablo hablándonos. Y a veces Satanás puede desviar nuestros sentidos, hermano. Cuando usted comienza a escuchar y a escuchar, comienza a pensar tal vez que no es tan malo, comienza que no es tan grave, pero tal vez sí, hermano. Mira lo que decía Salmo 34, verso 14. Cuando nosotros escuchamos la tentación deberíamos hablar como Abraham le habló a Lot. Escoge un lado. Si tú vas para la izquierda, yo me voy para la derecha. Así deberíamos decirle a la tentación y a las malas conversaciones. Si tú vas a hablar por allá, yo me voy por allá. Mira lo que decía el salmista, y este pasaje se repite muchas veces, este versículo se repite muchas veces en la escritura, que dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Entonces, para poder hacer el bien, ¿qué debo hacer primero, hermano? Apartarme del mal. Si yo juego con el mal, si yo escucho el mal, yo seguramente voy a caer en la tentación. Dice el Salmo 119, verso 29. El salmista oraba al Señor. Dice, Salmo 119, verso 29. Aparta de mí el camino de la mentira. ¿Qué está diciendo el salmista? Señor, apártame del camino de la mentira. Apártame de la mentira. Apártame de los labios mentirosos. Y en tu misericordia concédeme tu ley, o sea, la verdad. Proverbios 4, verso 23, que son pasajes que los hermanos conocen bastante. A veces solo conocemos el 23, pero no ligamos el 24. Dice, Proverbios 4, 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que entra a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón está la vida del hombre. Todo lo que el hombre va a vivir está relacionado con lo que entramos al corazón. Y dice ahí el verso siguiente, porque de él mana la vida, aparta de ti la perversidad de la boca. O sea que si usted encuentra una perversidad en unos labios, eso habla de una boca mentirosa, una boca engañosa, una boca pervertida. ¿Qué dice el pasaje? Para guardar su corazón, aparta tu oído de ese tipo de labios. Y sigue diciendo, y aleja de ti la iniquidad de los labios. O sea, todo lo que venga a hablarme con iniquidad, con perversidad, con tentación, ¿qué debo hacerlo? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la sabiduría que aprendo del mismo Jesús? Apártate de mí. Vete delante de mí. Entonces Jesús nos muestra que cuando nosotros no somos de alguna manera cortantes con la tentación, no tomamos distancia, vamos a caer en la tentación. Vamos a caer en la tentación. La mayoría, hermanos, de personas cristianas que tienen problemas con el pecado y con el mundo, es porque en alguna parte de su camino se caracterizan porque juegan con el pecado, porque juegan con la tentación, porque le dan lugar a cosas que no deberían oír, ver, conversaciones, situaciones, personas que se convierten en la misma voz de la serpiente hablándonos. Entonces lo primero que aprendemos de Jesús para vencer la tentación es que cuando detectamos que es Satanás, que es una mentira, lo primero que debemos hacer es apartarnos de eso, guardar nuestro oído de una mala conversación, porque eso puede cautivar mis sentidos y extraviarme de mi sincera fidelidad a Cristo.
Eso se vuelve algo muy cierto en cuestiones de pecado, en cuestiones del mundo, en cuestiones de falsas doctrinas, hermano. Todo lo que se vuelva una tentación para desviarme de mi sincera fidelidad a Cristo, yo debo tener mucho cuidado. Porque si yo comienzo a oír cosas que no corresponden a Cristo, a la verdad de Dios, yo fácilmente puedo caer en esa tentación. Amén. Leamos un último pasaje de eso. Proverbios 14, verso 16 dice: esto lo hacen los sabios. Jesús es el hombre sabio. Y mira lo que dice Salomón acerca de los sabios. El sabio teme y se aparta del mal. O sea, una persona sabia, al ver el asunto, tiene temor en su corazón, y la primera reacción de una persona temerosa es ¿qué? Apartarse del mal. Pero mira lo que dice el insensato. Mas el insensato se muestra ¿qué? Insolente y confiado. ¿Qué tienes que hacer? Cuéntame, a ver, ¿qué es lo que quieres? Como si él no tuviera peligro de caer en la tentación. Entonces una persona que no es sabia es insolente, y además de ser insolente es confiada en sí misma. Pero esa confianza es muy peligrosa, como leía una frase que pusieron bastante los hermanos en estos días. Sí, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Si Sansón, el hombre más fuerte, y si Salomón, el hombre más sabio, cedieron ante la tentación, ¿cuánto más nosotros, hermanos? La tentación es algo que nos puede caer a cualquiera de nosotros. Esto que Satanás trajo a Jesús, no piense, hermanos, que no va a llegar a nuestra vida. Siempre va a haber momentos donde llega la tentación, siempre va a llegar momentos donde llega la propuesta. Siempre va a haber momentos donde va a haber caminos delante de nosotros. Si escogemos adorar a Dios o si escogemos seguir las mentiras de Satanás. Entonces lo primero que nos muestra Jesús es que el sabio ve, teme y ¿qué? Y se aparta. Amén. Volvamos a Lucas 4:8. Jesús le dijo: vete de mí. Jesús no le dijo, bueno, vamos a conversar esto un poco más profundamente, quiero saber los detalles, cómo va a ser. No. Jesús le dijo, vete de mí. Hermanos, la tentación hay que decirle así. Hay veces, hermano, la tentación va a ser tan fuerte que, como decía Pablo, huid de la tentación, huid de la fornicación. Hay cosas que no se pueden enfrentar. Hay que... El sabio ve y ¿qué? Teme y se aparta. ¿Se acuerdan de la historia de José en Egipto con la mujer de Potifar? Cuando ella vino, lo único que pudo hacer José salió corriendo. Y iba desnudo, hermano. Pero es mejor salir corriendo desnudo que caer en la tentación. Porque el que no se aparta, dice la Escritura, que el que ve el peligro y no se aparta, lleva consigo heridas. Pero el que se aparta es sabio. Amén. Entonces, el Señor nos ayude a apartarnos de la tentación. Eso es lo primero que Él nos enseña. Vete de mí. O vete tú de la tentación. Una de dos. Si no se va de ti, vete tú de ahí. Pero con la tentación no hay que jugar, hermanos. Muchos caen en la tentación es porque juegan con la tentación. Ahora lo segundo. Vete de mí, Satanás, porque escrito está. Jesús hubiera podido comenzar a argumentar lógicamente el asunto. Es más, lo que yo les decía, el Señor hubiera podido comenzar a argumentar: Satanás mentiroso, esto no es tuyo, ¿cómo vas a ofrecérmelo? Pero Él comienza respondiendo con la Escritura. Y con una escritura que es cortante. ¿Por qué es cortante? Porque ¿qué era lo que pretendía Satanás? Adoración. Entonces el Señor saca la escritura que especialmente trata la tentación directa que trae Satanás. Entonces, esto es muy importante, hermano. El arma más eficaz
más suficiente. No solo como veíamos el último sábado, la palabra no es solo nuestro pan y por ella vivimos. La palabra también es el alimento, el instrumento, el arma para la guerra espiritual, hermano. Jesús no comenzó a decir, te ato y te reprendo, Satanás, de hijo del infierno. Satanás, Jesús le dijo, escrito está. Y sacó a la luz, ¿qué? La palabra. Entonces, hermano, es muy diferente un cristiano que enfrenta la tentación con convicciones profundas en la Escritura. Esto es muy importante saberlo. El hermano Hernández Díaz López decía, Jesús venció porque era un hombre de la palabra. Todas las respuestas que Jesús trajo en las 3 tentaciones con Satanás venían así, escrito está. Jesús era un hombre de la palabra. Si nosotros no somos personas de la palabra, si nosotros no conocemos la palabra, si esa palabra no echa raíces en nosotros, las pruebas nos van a derribar. Es más, muchas pruebas nos derriban y muchas tentaciones son fuertes para nosotros porque cuando no conocemos la verdad, somos fácil presa del error y del engaño. Vamos a leer unas palabras del Señor Jesús ahí en Mateo 7, verso 24. Yo sé que es un pasaje que todos los hermanos conocen. Un pasaje muy conocido acerca de la guerra. Jesús está hablando de un hombre sabio y de un hombre insensato. Y mira lo que él dice en el verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces el hombre que escucha las palabras de Cristo, las obedece, es un hombre que es comparado con alguien que edifica sobre un terreno ¿qué? Seguro. ¿Sí? Con una base segura. Y mira lo que dice ahí. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Podríamos decir así. Porque esto es una parábola. Descendió el infierno, vinieron demonios y se acercó el diablo. Y golpearon contra aquella casa. O sea que de alguna manera las pruebas, las tentaciones van a ser asuntos que van a afectar siempre a todos. Sensatos e insensatos. Ahora, ¿qué va a ser la diferencia? Y esto es muy importante saberlo. La diferencia la va a ser cuántas convicciones tenemos nosotros. Porque cuando Jesús hablaba era un hombre que tenía ¿qué? Convicciones. Pero no solo convicciones, sino convicciones centradas en la palabra. Y eso le ayuda a estar firme. Dice ahí. Y golpearon contra aquella casa y no cayó. Y usted ve eso en Jesús. Jesús, aunque fue tentado, aunque se fue probado, ¿qué dice la Escritura? Que Él fue ¿qué? Perfecto. ¿Por qué? Porque Él estaba sobre la roca, que eran las Escrituras. He guardado tus mandamientos, Señor, para no pecar contra ti. Muchas veces nosotros pecamos, hermano, porque no conocemos la palabra. A veces las buenas intenciones, los buenos deseos, aún los buenos anhelos, hermano, no son suficientes. Yo hablaba en estos días en una iglesia con las mujeres y les decía, hermanas, las buenas intenciones, los buenos deseos no son suficientes. Eso no va a salvar su hogar ni sus hijos. Usted necesita tener convicciones por la palabra de qué es una mujer, en qué se ocupa una mujer y cómo la mujer edifica su hogar y edifica la vida de sus hijos. Porque si usted no tiene las convicciones bíblicas, el diablo va a venir y va a destruir su casa. Y así como se lo decimos a una mujer, se lo decimos a un hombre, se lo decimos a un joven, se lo decimos a un anciano. Si no tenemos convicciones bíblicas de la voluntad de Dios para nuestra vida, el diablo va a venir y va a destruir nuestra casa. Ay, hermano, pero yo quiero hacerlo mejor. No es suficiente. No es suficiente usted querer hacerlo mejor. Usted necesita tener convicciones bíblicas de la palabra de Dios que gobiernen su vida, porque ese es el único lugar seguro para que nuestra casa no caiga.
Ay, hermano, pero es que mi mayor deseo, no importa su mayor deseo, importa lo que dice la palabra de Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo, hermano. Porque si vamos a ver de mayores deseos o de una mayor sabiduría, Satanás lo va a engañar. Porque él tiene deseos mayores y él es más sabio que nosotros. Lleva casi 6.000 años trabajando con el hombre, hermano. Entonces lo único seguro, lo único firme es la palabra. Escrito está. Amén. Entonces por un lado vemos que Jesús no jugó con la tentación. Y por otro lado, el camino con el cual él cortó la tentación fue sacar la palabra de Dios. Y ahora, el tercer asunto que trata directamente lo que Satanás le dijo es esta frase, con la cual vamos a ir terminando. Como las tentaciones, todo esto te daré si me adorares. Entonces Jesús va a un pasaje de Deuteronomio donde nos muestra para quién es la adoración. Dice ahí: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esto es muy importante. El apartarnos de la tentación y el ser personas llenas de la palabra de Dios va a tener unas prioridades muy claras, que fueron prioridades muy claras para Jesús. La prioridad para Jesús que le ayudó a mantener el camino siempre firme fue honrar y adorar a su Padre sobre todas las cosas. Y eso podríamos decir que es el lugar más seguro para los hombres que son de la palabra. Si yo tengo un objetivo claro y mis ojos siempre están buscando ese objetivo, yo no me voy a apartar, hermano. Yo me aparto cuando pierdo los objetivos claros. Jesús siempre tuvo un objetivo claro, aún en el momento de ir a la cruz. Y en el momento de ir a la cruz, el objetivo claro, ¿cuál era? Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús era un hombre que vivía para adorar y obedecer a su Padre. Esa era su principal preocupación. Y como él siempre tuvo esa meta, cualquier distracción o sutileza fue fácilmente superada. El hermano Richard Baxter, en un libro muy bueno que se llama El Pastor Reformado, él dice: la primera característica que debe tener un pastor de Dios es que su única preocupación sea hacer la voluntad de Dios y adorar a Dios sobre todas las cosas. Porque si él tiene otros propósitos o otras intenciones, Satanás va a hallar un camino para engañarlo. Si su intención no es adorar y honrar a Dios sobre todas las cosas, usted va a tener muchos caminos para desviarse, hermano. Satanás va a llegar sutilmente de muchas maneras. Pero Jesús nos muestra que como fue un hombre que vivió para honrar y para buscar la gloria de su Padre, él pudo superar fácilmente la tentación. Ahora, ¿para qué está viviendo usted? ¿Para satisfacerse a usted? ¿Para satisfacer a los otros? ¿O su preocupación principal es adorar y honrar al Señor sobre todas las cosas? ¿Cuál es su preocupación principal en este momento en su vida? ¿Para qué está viviendo? ¿Para qué está trabajando? ¿Para qué se levanta usted cada mañana? ¿Su preocupación es adorar y honrar al Señor sobre todas las cosas? Eso es muy importante, hermano. Cuando usted tiene una meta clara, usted no se va a perder en el camino. ¿Hacia dónde va su vida? Hermana, ¿por qué no se ha vuelto a reunir? No, hermana, es que me preocupa mis hijos, me preocupa esto, me preocupa... Hermana, esa no es su principal preocupación. Su principal preocupación es adorar y honrar al Señor sobre todas las cosas. Si usted lo hace de la manera correcta, las otras cosas toman su lugar. Vamos a leer unos pasajes, hermano. Proverbios 18, verso 1. Dice: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Mira ese versículo tan cruel, hermano. Yo a veces miro tantas cosas. Hermano, ¿cómo va? No, hermano, enredado en esto y enredado en esto y enredado en esto. ¿Por qué está tan enredado, hermano? ¿Por qué está tan enredado? Su deseo busca el que se desvía y se enreda en todo negocio. ¿Por qué su vida está tan enredada, hermano? No, porque estoy buscando esto, porque y está buscando esto y no está buscando lo principal. Si usted buscara lo principal, su vida sería más tranquila, más sencilla.
más gloriosa, más poderosa, más verdadera, más llena de frutos del Espíritu, vería usted la gracia del Señor en cada paso. Ahora, ¿por qué nos desviamos? Porque estamos buscando lo de nosotros. El que busca a su propio hermano, si usted busca lo que usted busca, lo que usted desea en su corazón, tenga la certeza que usted se va a perder. Porque el corazón es un laberinto incontrolable, incalculable. Usted va a meterse en una serie de cosas que ni usted se va a dar cuenta con el tiempo por qué se metió ahí. No sé, en ese momento tenía el deseo. El que busca su propio deseo se va a perder en el camino y se va a enredar en muchos negocios. Pero usted, si busca la voluntad del Señor, el Señor le va a ir ¿qué? Abriendo brecha en el camino. ¿Qué está buscando usted y qué estoy buscando yo, hermanos? Juan 8:49, mire lo que decía Jesús. Respondió Jesús, 8:49, yo no tengo demonio, porque le estaban diciendo que era endemoniada. Porque, hermano, mira lo que decía Jesús, antes honro a Dios, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Porque para muchos, que Jesús viviera, que hablara y que actuara de la manera que actuaba, era como si él estuviera endemoniado. Qué asunto tan contradictorio, ¿no? El que obedeció, el que honró, el que siguió al Padre en todos los caminos, era considerado endemoniado. Pero mira lo que decía el Señor. Yo no busco mi gloria, dice el verso siguiente. Pero yo no busco mi gloria. Y eso es muy importante porque a veces nos desviamos es por lo que buscamos. Y el Señor no estaba buscando algo para Él, ni gloria para los reinos que Satanás le ofreció a Jesús. Y esto es muy interesante. Satanás ofrece lo que Él codicia. ¿Qué codició Él? Tener, ponerse, ser. Y Él quiso hacer lo mismo con Jesús. Lo que no sabía era que Jesús no buscaba eso. Eso lo busca la serpiente. Y con eso tienta a la serpiente. Y tienta a los hombres que buscan esas cosas. Pero Jesús no buscaba esas cosas, hermano. Y es muy importante conocer lo que Jesús buscaba. Porque si yo busco de todo corazón honrar a mi Padre, no me voy a desviar, hermano. Si yo busco de todo corazón obedecer a mi Padre, no voy a sufrir daño. Si yo busco de todo corazón hacer la voluntad de Dios, la voy a encontrar en cada paso. El que desea conocer la voluntad de Dios, la conocerá. ¿Por qué nos extraviamos? Porque buscamos nuestros propios deseos. No buscamos honrar y obedecer a nuestro Padre, hermanos. Y ahí es donde viene la tentación, y ahí es donde viene el extravío, y vienen muchos negocios. Y terminamos haciendo muchos negocios y perdiendo nuestra vida del principal negocio. Juan 12:42, mira lo que el Señor le decía a los judíos. Personas que habían creído. Dice, con todo eso, maravillas había hecho el Señor en sus vidas. Ellos tenían la certeza de que era el Mesías. Ellos tenían convicción de que estaban delante del Salvador. Pero con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en Él. Pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Miren lo terrible. Ellos creían que era Jesús. Sabían que era el Cristo. Pero amaban más la gloria de los hombres, tanto que les daba vergüenza salir de la sinagoga y confesar públicamente al Señor. Esto es terrible, hermano. Una persona puede creer en el Señor y amar más la gloria de los hombres. ¿Por qué no hace esto? Por el simple temor a veces de desagradar el corazón de otra persona. Terrible, ¿no? Cómo deshonramos al Señor y honramos más una amistad, un familiar o un asunto antes que buscar la gloria del Señor en todas las cosas. Así eran los judíos que creían. Imagínate, no eran ni siquiera los incrédulos, eran los que creían. Y el Señor nos ayuda a buscar a nosotros que creemos más la gloria del Señor. Juan 4, verso 23. Mas la hora viene
Y ahora es Jesús hablando con la samaritana, ¿no? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mira qué pasaje tan interesante. El Señor busca, ahorita lo vamos a leer. El Señor habla de una hora. ¿Y esa hora qué? Venía. Donde habrían verdaderos ¿qué? Adoradores. Él dice, en espíritu, o sea, personas que habrían de nacer del espíritu. Creyentes, nacidos de lo alto. Mira pero la siguiente frase. Adorarán en espíritu y en verdad. Porque también hay una adoración de labios. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a los judíos? Vosotros con mis labios, con vuestros labios adoráis, pero vuestro corazón va a haber una adoración falsa. O sea que yo hablo una cosa, pero mi corazón está en otro lado. El hermano Paul Washer decía que nosotros no predicamos muchas cosas falsas, pero sí cantamos muchas cosas falsas. Porque aunque cantamos con nuestra boca algo, nuestro corazón no corresponde a esa verdad. Pero mira lo interesante de lo que dije Jesús en el verso siguiente. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mira lo que dijo Jesús. Al Señor tu Dios, solo a Él que adorarás y le servirás. Y dice acá el Padre, dice Jesús también, hablando del Padre, que el Padre busca tales adoradores. Y esto es muy importante porque aquí vamos terminando, hermanos. ¿Qué busca el Señor de nosotros? Que seamos grandes predicadores. ¿Qué busca el Señor de nosotros? Que seamos grandes cantantes. ¿Qué busca el Señor de nosotros? Aunque hagamos muchas cosas. No, hermano. El Señor busca hombres como su Hijo Jesús. Que le adoren en verdad. Que por encima de todas las tentaciones y todas las cosas, su mayor deseo sea adorarle. Él busca adoradores. La Biblia dice que solo hay dos cosas que Dios busca. Los que tienen un corazón recto para con Él y los adoradores. Personas que se inclinan solo delante de Él y le adoran. El Señor nos haga como Jesús, hermanos. Que podamos ante cualquier tentación poderle decir a Satanás, vete delante de mí porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. Cuando una persona tiene eso en su corazón, como lo tenía Jesús, esa convicción escrita por la palabra de Dios, es una persona que nos va a ser fácilmente tentada, hermano. Un hermano decía, creo que era el hermano A.W. Tozer hablando con Wilkerson, me parece. El hermano le decía a Wilkerson, hermano, si yo supiera que la voluntad de Dios es abrir esa ventana y lanzarme de ese tercer piso, y yo tuviera la certeza de eso, no lo dudaría. Cualquier asunto que yo sepa, decía el hermano, que es la voluntad del Señor, al Señor mi Dios adoraré y a Él solo serviré. Yo pienso que no es la voluntad del Señor que abramos la ventana y nos lancemos de un tercer piso, y yo estoy seguro que el hermano también. Pero me interesó mucho la frase porque es ver la convicción que un hombre tenía. Si esa es la voluntad de Dios y el Señor va a ser adorado en eso, yo solo quiero hacer eso. Y eso fue lo que sostuvo a Jesús, hermano, delante de la prueba de la tentación. Que Él tenía muy claro a quién debería honrar y a quién debería servir. Y eso es una enseñanza para nosotros, hermano. Porque dice la Escritura, aprended de mí. Y estamos aprendiendo de Jesús, de sus palabras y de sus hechos. Amén, hermanos. Entonces hoy vimos la segunda tentación que vivió Jesús en el desierto después de los 40 días. Confiando en el Señor, la próxima vez que estemos juntos, vamos a ver la tercera. Entonces el Señor nos hable, hermano, y podamos guardar estas cosas en nuestro corazón.